Bueno. Vamos a seguir. Entonces habíamos quedado en lo que era la monitorización intraoperatoria. Inicialmente, como siempre, monitorización básica y después monitorización invasiva, que vamos a colocar una vía arterial y, si es necesario, una vía central. Y a veces, si hay falla cardíaca, el paciente, es decir, tiene que tener una fracción de eyección mínima, no sé, de 10, 12, 15, tiene que estar muy mal, pueden llegar a colocar un catéter Swan-Ganz. Este catéter, capaz en su vida lo van a ver, o puede que sí. No es algo que utilicemos nosotros habitualmente en un quirófano. Se utiliza en casos muy contados o específicamente en cirugías cardíacas. El catéter Swan-Ganz es un catéter que más que todo va a la arteria pulmonar o llega hasta la arteria pulmonar. Tiene varias prolongaciones, ¿sí?, en la parte externa. Tiene una luz distal, una luz proximal, una luz neumática y un termistor, ¿sí? La luz distal, que esta termina en la punta del catéter, ¿sí?, se utiliza para medir la presión de enclavamiento cuando el balón está inflado, es decir, en la punta, y si está desinflado, puedo medir la presión de la arteria pulmonar. La luz proximal, cuando termina aproximadamente 30 centímetros de la punta del catéter, esto se utiliza para inyectar el bolus térmico o para medir la presión venosa central también. La luz neumática para el inflado del balón de baja presión, el cual se encuentra a unos 2 centímetros final del catéter y tiene una capacidad de 0,8 a 1,5 mililitros y se va a alojar en la válvula y permite bloquear la entrada a la salida o la salida de aire. ¿Sí? Y el termistor lo que me va a permitir es colocar esto a un monitor y tener toda esta monitorización registrada en el monitor. ¿Qué puedo medir con el Swan-Ganz? Presión de la aurícula derecha, presión del ventrículo derecho, presión arterial pulmonar y presión capilar pulmonar o de enclavamiento. Bien, esto sí va directamente dentro del corazón. Como les digo, capaz en su vida lo van a utilizar o lo van a ver. Se utiliza solo en pacientes cardiovasculares, ¿sí?, en cirugías que se hagan de cardiovascular, trasplantes o pacientes que realmente están extremadamente graves. Pero si no, raramente lo van a ver. Por eso les digo, esto es como una extremidad. Se los muestro porque necesitan saber tipos de monitorizaciones extra que nosotros vamos a utilizar en caso de alta complejidad. Esto más que todo lo van a ver en profundidad, en tercero, cuando tengan anestesia de alta complejidad. Ahí van a ver el tema, o específicamente, el funcionamiento y el armado del Swan-Ganz y para qué lo van a utilizar o qué tipo de procedimientos específicamente, ¿sí? Yo ahora se los muestro solo para que tengan conocimiento del tema. Bien, el manejo intraoperatorio del paciente. Vamos, como dijimos, lo ideal es una anestesia general. Vamos a seleccionar los fármacos que minimicen la depresión cardiovascular. Por ejemplo, vamos a hacer una inducción con ketamina. La reducción del volumen de sangre puede que concentre las dosis suministradas en el lugar activo del cerebro. Por eso es importante tener
un volumen lo más óptimo posible, ¿sí? Estamos hablando de un volumen sanguíneo. Y va obviamente a reducir el flujo hepático, por lo cual va también a tardar en eliminarse esta droga. Emplear dosis normales de relajantes musculares. En realidad esto no nos va a interferir el tema de los relajantes musculares, pero sí todo lo que son los barbitúricos y los opioides. Por eso hay que disminuirlos. En este caso, más que todo lo que hacemos es administrar la droga viendo el efecto, ¿sí? Vamos titulando lo que se dice. Yo voy haciendo una cierta, a ver, ¿cuánto le tendría que pasar a este paciente con respecto a su peso corporal? Bueno, ponele, pesa 70 kilos, bueno, de propo yo le tendría que pasar a 2 miligramos kilo, 140 miligramos. Bueno, yo no le voy a pasar 140 porque el paciente tiene una presión sistólica de 60, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hagámosle 80 y vamos viendo, ¿sí? Entonces yo le hago 80, se administra lentamente y vamos viendo si el paciente con esa dosis se duerme. Si vemos que no se duerme, te dicen, bueno, llévalo a 100. Y ahí vamos haciendo de a poquito, ¿sí? Vamos viendo el efecto. Eso se llama titular. Vamos viendo, administrando lentamente la droga y en dosis menores, y si es necesario, vamos aumentando de a poco y viendo el efecto que tiene sobre este paciente. A veces con 50 el paciente ya se duerme, imagínense, le tendría que haber puesto 140 y con 50 el paciente ya se durmió, ¿sí? Entonces, por eso es el tema que cuando pacientes tienen mucha hemorragia o están muy estabilizados o muy hipotensos, con mínimas dosis, en realidad el paciente ya se duerme. A la hora de la inducción anestésica se considera paciente que tiene estómago lleno. Las benzodiazepinas y los narcóticos pueden utilizarse procurando no comprometer hemodinámicamente al paciente. En lesiones traumáticas de abdomen superior puede haber neumotórax, ¿sí? Por lo cual vamos a tener que setear el respirador para compensar esta hipoxia y este neumotórax, ¿sí? Para que el pulmón pueda expandirse. ¿Alguna duda con esto que hablamos? No, profe. Bien. No, profe. Sí. Yo le quiero preguntar, en este caso, que se pueden usar los narcóticos. Sí. Por ejemplo, que, no sé, llega un paciente que está en rehabilitación respecto de las drogas. Sí. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Qué drogas se pueden usar? Si A esta ver, persona nosotros vamos a utilizar siempre. La pasa es que, a ver, un paciente de rehabilitación son diferentes narcóticos. Por más que vienen de los mismos derivados o tienen una metabolización muy parecida, son diferentes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son utilizar drogas en dosis dependiente para que el paciente se duerma, no tenga dolor y nada más, ¿sí? El paciente no porque vos utilices remifentanilo o utilices fentanilo en la inducción va a volver a generar una adicción, ¿sí? Lo que sí hay que evaluar el tema del postoperatorio, porque en este caso el paciente sí va a estar despierto. Pongámosle que nosotros le dejamos morfina en el suero, ¿sí? Pasando. En este caso nunca se dejan rotulados los sueros. Se deja analgesia o se rotula medicación y nada más, y a la enfermera se le especifica qué medicación tiene, cosa que el paciente no vea que se le está administrando. Obviamente, si tiene morfina va a querer ponérsela toda junta, porque en este caso ahí sí va a generar, él al verlo va a querer como administrársela más rápido. Por eso no especificamos la analgesia o qué tipos de drogas utilizamos en el postoperatorio.
con este tipo de pacientes. Se rotula como analgesia o se rotula como medicación y la enfermera después se le especifica o se le deja sentado qué tiene y en qué proporciones. ¿Sí? Pero no quiere decir que va a tener una recaída. Bien, profe. Bien, lo que sí obviamente aquí hay que acordarse que todos estos pacientes que tienen una adicción a las drogas tienen una metabolización mucho más rápido que el resto, entonces van a tener despertares bruscos, van a tener mayor resistencia a... entonces va a haber que en el intraoperatorio aumentar las dosis porque obviamente el paciente... el fentanilo dura 45 minutos, capaz a estos pacientes les dura 20. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por eso les digo, vamos a utilizar más dosis, porque lo metabolizan mucho más rápido, pero no quiere decir que lo estamos poniendo de más, ¿sí? No es que, no sé si me entienden el punto. No porque le administremos más quiere decir que le estemos poniendo más de porque sí, sino porque el requerimiento que ellos tienen es alto, porque tienen una metabolización mucho más rápida, que no les perjudica, me refiero a eso. No sé si quedó clara la idea. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Me la rebusqué yo sola. Bien. Después, la reposición de la bulimia, ¿sí? Es el objetivo primordial. Normalizar el gasto cardíaco y la tensión arterial, ¿sí? Entonces también acá vamos a tener una hidratación guiada por objetivos. Lo que hay que evitar es que aumente el edema pulmonar intersticial. La cateterización de una vía venosa periférica, esperen que me tapa acá esto, de máximo calibre posible para permitir la perfusión rápida de líquidos y poder sacar muestras de laboratorio para compatibilizar y tipificarlo o para poder sacar ASTRU en caso o un ROTEM para lo que es infusiones continuas de cristaloides o en caso de que sea necesario hemoderivados y obviamente la realización del sondaje uretral para poder evaluar la diuresis del paciente. Entonces, para ver que lo que nosotros estamos reponiendo lo está eliminando o no y evitar así, como les digo, el edema. Porque obviamente un paciente que tiene una tensión arterial muy baja, hay que reponerlo. Entonces dijimos, inicialmente reponemos con cristaloides, con un máximo de hasta 2 litros, y si vemos que con esto no se normaliza, ya hay que empezar a reponer con hemoderivados. ¿Que vamos a empezar con cuál hemodderivado? Solución. Glóbulos rojos. Bien, con glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque lo principal es oxigenar. Bien. ¿Y qué tienen los glóbulos rojos? Oxígeno. No. No tienen oxígeno, transportan el oxígeno. Hemoglobina. Bien, hemoglobina que transporta este oxígeno. Entonces necesito poder oxigenar dentro de lo posible la mayor parte de los órganos. Entonces, si yo tengo una pérdida de volumen muy grande, el cristaloides inicialmente como para darle una expansión, ¿sí? Y no caiga bruscamente la tensión arterial. Pero si ya con eso no compensa, ¿sí? Voy a empezar con hemoderivados, glóbulos rojos inicialmente, para el tema de la oxigenación de los órganos y el tejido. Y después, si es necesario, voy a sacar un ROTEM. Bien, el ROTEM, acuérdense que lo que me evaluaba era el grado de coagulación que tenía el paciente. Entonces, en base, veo qué otros factores o qué otras hemoderivados necesito para compensar esta hemorragia.
¿sí? Porque a veces yo le puedo pasar glóbulos rojos, pero si no tiene los factores de coagulación o no tiene el fibrinógeno necesario para formar el coágulo, tampoco me sirve, ¿sí? No tengo plaquetas, no puedo formar el coágulo. Entonces, lo que te va a decir, se los iba a decir, pero no, lo voy a usar de pregunta. ¿A dónde voy a mandar el Rotem? Eso también se lo dije la... ¿Ah? Hemoterapia. 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 Bien. El Rotem lo mando a hemoterapia. ¿Y el Astru? Al laboratorio. Al laboratorio. Muy bien. Entonces, el Astru, acuérdense, al laboratorio, el Rotem a hemoterapia. Entonces, mando una muestra de hemoterapia, ellos me van a llamar y me van a decir, el paciente está bien o no, y te voy a llevar tal cosa. Y ellos automáticamente te lo traen, ¿sí? Porque ellos ya, cuando vos mandas un Rotem, vos les estás diciendo que ellos evalúan cómo está tu paciente. Y el médico de hemoterapia va a evaluar, como les digo, esta sangre y te va a decir, no, mira, para mí le falta fibrinógeno, le falta plaquetas, plasma, pasarle 1 gramo de ácido tranexánico, ¿sí? Entonces vos lo tenés que pasar porque esos son los factores que le faltan para que genere su proceso normal de coagulación y deje de sangrar, ¿sí? Porque yo puedo evitar que, por ejemplo, voy a suturar o voy a cauterizar el vaso que está sangrando, pero si no genero el trombo, tampoco genero el coágulo para que se tape, ¿sí? La sangre me queda muy líquida. Por eso necesito el resto de los factores. El aporte de oxígeno se cree que se mantiene hasta una hemoglobina de 7, por eso a partir de 8 empezamos a transfundir con hemoderivados. Podemos tener 2 tipos de anestesia. La anestesia general, que es la que utilizamos en el 90% de los casos. Ventajas: protección de la vía aérea y una adecuada ventilación, control hemodinámico del paciente en caso de hipovolemia. ¿Cuáles son los inconvenientes? Como dijimos, el riesgo de la aspiración durante la inducción y si lo llegamos a despertar en la extubación. Reacciones hemodinámicas adversas a los anestésicos generales, acuérdense que son todos hipotensores. Y la otra técnica que vamos a utilizar a veces es la locorregional. Ventajas: mantenimiento de los reflejos laringios, el bloqueo simpático mejora la perfusión intestinal, da una analgesia postoperatoria mejor que la anestesia general. ¿Cuáles son los inconvenientes? Precisa de cooperación del paciente, que a veces no la tenemos, porque el paciente obviamente si viene con una evisceración o viene con una perforación abdominal y no se va a poder sentar. Bien, entonces no le puedan hacer la anestesia. Si falla o la cirugía se prolonga y perdemos este tiempo de anestesia regional, hay que dormirlo. ¿Qué es lo que nos complica? A veces la posición. Entonces, si está levemente lateralizado, porque a veces utilizan ciertas lateralizaciones, o el paciente está todo tapado, después complica intubarlo. No es posible si hay sangrado o sepsis, ¿sí? No podemos hacer una anestesia regional si dijimos que era una contraindicación directa. Si hay hipotensión o bradicardia, ¿sí? Tenemos más probabilidades de hipotensión por la vasodilatación que producen los anestésicos locales en los miembros inferiores. Y los niveles torácicos altos pueden comprometer la ventilación. ¿Sí? Dijimos, si yo bloqueo mucho las metámeras superiores, lo que voy a hacer es bloquear el diafragma, lo que va a llevar a una dificultad respiratoria. ¿Bien? Técnica combinada, que a veces es lo más ideal.
Reduce los requerimientos de anestesia general. Estamos hablando más de, a veces lo utilizamos como con la anestesia peridural, ya que podemos dejar el catéter para la administración de analgesia posterior. Reduce la incidencia de presión respiratoria postoperatoria tras la cirugía abdominal alta, ya que, recuerdan que dijimos que por el dolor, a veces el paciente no ventila normal, entonces tiende a hacer respiraciones más cortas. Entonces, si no tiene dolor, va a tener una buena ventilación. Los inconvenientes de esta: la simpatectomía puede potenciar los efectos de la hipovolemia, complicando el diagnóstico de la hipotensión intraoperatoria, y la colocación de un catéter epidural precisa de un tiempo que a veces no se tiene. Y obviamente la colaboración del paciente, que a veces tampoco la tenemos. Obviamente si el paciente viene inconsciente, menos vamos a poder hacerlo. Pero es una buena técnica, ¿sí? Y es una técnica que se está utilizando mucho, la multimodal, también la pueden encontrar como anestesia multimodal, en donde utilizamos diferentes técnicas y analgésicos, entonces reducimos de esta manera los efectos adversos. Si yo utilizo una bupivacaína para bloquear lo que es la parte regional, tengo menos dolor, entonces necesito menos opioides para la mantención de la anestesia general. ¿Sí? Entonces ahí disminuyo los efectos que tienen los opioides en el paciente. ¿Cuál es uno de los efectos principales que tiene los opioides como efecto adverso? ¿Son depresores del sistema nervioso central? Sí, pero no tanto. ¿Cuál es el principal efecto adverso que tienen, que nosotros evitamos? ¿La vasodilatación? No. Que generan dependencia. Tampoco. Principal efecto adverso de los opioides. Que tiene una sigla que es NBPO. Sí, náuseas y vómitos. Bien, náuseas y vómitos postoperatorio. Tiene altas incidencias en las náuseas y los vómitos, los opioides. Principal efecto adverso, más que la depresión que puedan llegar a generar, ventilatorio, respiratoria, las náuseas y los vómitos. ¿Bien? Bueno. Inducción de la anestesia. Acá es importante. Vamos a ver que tenemos varios tipos de inducciones. El principal peligro de la inducción es la regurgitación o el vómito del contenido gástrico y la consiguiente broncoaspiración. Por lo cual se aspira a través de ella antes de la inducción, le colocamos una sonda nasogástrica y se deja caída libre para que elimine todo el contenido. Vamos a hacer inducción de secuencia rápida. No hacemos una inducción normal, sino hacemos inducción de secuencia rápida. ¿Cuál era la diferencia? La intubación dificultosa. Es para... Sí, la utilizamos en realidad para intubación dificultosa o para pacientes con estómago lleno. Son las dos indicaciones. ¿Cuál es la diferencia con la inducción normal? Que utilizamos la maniobra de Selig. Bien. Tienen acá directamente en la diapositiva. La inducción deberá ser secuencia rápida con presión cricoidea hasta comprobar la correcta colocación del tubo, ¿sí? Y el inflado del neumoperitoneo.
Apenas entra el tubo, inflo el balón y me aseguro de proteger vía aérea. Después lo conecto a la mesa, lo fijamos, todo lo que quieran. Pero pasa el tubo y automáticamente insuflo el balón. Entonces, si por algún motivo el paciente vomita, lo puedo aspirar, pero me evito la broncoaspiración. Entonces, inducción de secuencia rápida, lo importante es tener todo cargado y a mano, porque son un procedimiento rápido. Lo voy a premedicar previamente, ¿sí? Como digo, para disminuir el tema del pH y si es posible colocar los antieméticos, exceptuando paciente ocluido. Y como les digo, cuando se hace la inducción, es decir, se está administrando la medicación, la presión cricoidea. Cuando hablamos de una inducción normal, ¿sí? Estamos hablando de, primero desnitrógeno al paciente, durante 2 minutos aproximadamente, con oxígeno al 100%, o 4 inspiraciones máximas. Se administra un agente inductor y la aplicación de la presión cricoidea o maniobra de Selling. Después, lo que vamos a hacer es la relajación rápida con succinilcolina. No utilizamos otro relajante, ¿sí? Solo relajantes de corta duración. Después podemos administrar, una vez que el paciente está dormido, sí le voy a administrar los relajantes no despolarizantes. Atracurio, bromuro, para que relaje la pared abdominal. Pero en la inducción, succinilcolina. Tiene un inicio de acción rápido y una duración ultra corta. ¿Sí? Hacemos la intubación endotraqueal rápida con el insuflado del balón. La presión cricoidea no debe dejarse hacer hasta que el manguito esté inflado, ¿sí? Yo, antes de colocar el propo, ¿sí? Yo ya tengo que estar haciendo presión. No voy a hacer mucha presión porque el paciente está despierto. Entonces le va a doler y se le va a molestar, pero ya voy generando una cierta presión. A medida que yo veo que el paciente se duerme, ahí genero la presión total. Y la voy a mantener hasta que insuflemos el balón. Por lo general la maniobra de Selling nos la hace alguien, el cirujano, el circulante, porque si nosotros estamos induciendo y el anestesiólogo está ventilando y después va a estar intubando, no tenemos todas las manos para encima hacer la maniobra. Entonces, momentáneamente le pedimos al cirujano que nos ayude a hacer la maniobra de Selling mientras nosotros hacemos la inducción, ¿sí? Se verifica la colocación del tubo, se ausculta, nosotros le pasamos el estetoscopio y van a auscultar, evaluamos que automáticamente tenga curva de la capnografía. Cuando vos le conectás el respirador, automáticamente empieza a sensar capnografía. Eso quiere decir, es una corroboración de que el tubo está puesto en vía aérea, ¿sí? Entonces nosotros miramos y tiene que haber curva. Es importante que no exista ningún intento de verificación de la permeabilidad de la vía aérea mediante ventilación con mascarilla. No lo voy a ventilar para ver si expande el tórax en ese momento. No. Coloco el tubo, insuflo el balón y coloco el sensor para ver si está ventilando o no, si está correcto. Si no tengo capnografía, se saca rápido y se vuelve a reintubar. Bien, pero no podemos perder tiempo. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, Bien, entonces, paciente, estómago lleno, vía aérea dificultosa, intubación de secuencia rápida. Diferente a la inducción normal. Obviamente hay que hiperextender al paciente, igual la cabeza, eso se hace igual, ¿sí? Si ya tengo encima una intubación muy dificultosa, porque tengo parámetros de ventilación dificultosa, o el paciente está muy ocluido y tengo muchas probabilidades de broncoaspiración, lo que se hace es una intubación vigil, es decir, con el paciente despierto. Bien, se realiza en caso de sospecha de intubación dificultosa, más que todo, como les digo, cuando ya tengo muchos parámetros de ventilación que me dificultan
y ni siquiera a veces con la fibra óptica puedo visualizarlo. Entonces, lo que se hace es intubar con el paciente despierto. En estos casos, el cuidado con anestesia tópica en la faringe inferior y laringe, para no interferir con el reflejo laringeo de náuseas. Lo que se hace es colocar lidocaína a nivel tópico, y se pide, viene lo que es la parte de la garganta, y se pide que el paciente trague. Ese proceso se hace unas 4 o 5 veces, ¿sí? Se administra lidocaína y se pide que trague. Se esperan, ponele 3-4 minutos y se vuelve a hacer ese procedimiento, y así unas 4 o 5 veces, para que quede anestesia local. La intubación nasal será mejor tolerada, ¿sí? Yo puedo hacer la intubación por la boca o la intubación por la nariz. Se puede utilizar anestésica tópica con pulverizaciones de anestésicos locales, como les digo, la lidocaína en spray. No se puede realizar bloqueo de nervios laringeos ni punción transcricoidea con anestésicos locales, es decir, no voy a poder inyectarle anestésico local, ¿sí? Solo con el tópico. En manos expertas, la mejor elección será la intubación con fibrobroncoscopía. Lo utilizamos para visualizar la vía aérea, porque obviamente el paciente está despierto, va a tragar, pero yo tengo que ver cuando llegue a las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces lo utilizamos como complemento para la intubación. Para realizar esta técnica se precisará de la colaboración del paciente. Una vez introducido el tubo, se infla el balón